Muy buenos días, damas y caballeros. Hoy, miércoles 16 de octubre, estamos en nuestro último día de seminario, que oficialmente inició el domingo con algunas actividades sociales y evidentemente pues hoy es el último día de la actividad, así que aprovechemos estas ponencias que vamos a tener a lo largo de este día. Y vamos a iniciar inmediatamente. Quisiera pues ir llamando la sesión 4, es conducta de mercado. Tenemos don Carlos Izaguirre, don Tomás, que ya se nos une por acá, don Dean Cameron, que ya está llegando, don Lázaro Cuesta y don José Pablo Mena. Este es el clicker para... Creo que arrancará... Hemos tenido el gusto de conocer los currículos de los anteriores expositores y quisiera pues comentarles que el moderador de esta mañana será don José Pablo Mena, que es abogado en la División de Asesoría Jurídica de la Superintendencia General de Seguros y es el administrador del proyecto denominado Modelo de Supervisión de Conducta de Mercado, que es el tema que estaremos viendo hoy, proyecto que se encuentra actualmente en ejecución. El señor Mena Villegas es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho Internacional del Instituto Superior de Derecho y Economía en Madrid. Asimismo cuenta con una maestría en Administración y Dirección de Empresas con énfasis en Finanzas de la Universidad de Costa Rica. Sí pedirles a los expositores apegarnos a los tiempos, debido a que tenemos una agenda muy apretada y debemos continuarlos. Entendemos que el día de ayer pues era bastante el tema que teníamos que ver. Entonces sí, les vamos a pedir para que don José Pablo no tenga que, como decir, estar ajustando tiempos, ¿verdad? Muchísimas gracias, don José Pablo. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada, agradecer a SAL por la oportunidad de abrir un espacio en el seminario para conversar sobre el tema de conducta de mercado. Vamos a dar inicio a este panel inicial de la mañana sobre el principio básico de seguros número 19 sobre conducta de negocio. Dentro de lo que denominamos ese tercer pilar de supervisión, para todos los que estamos involucrados en el sector seguros, tanto supervisores como los colegas de la industria en general que nos acompañan, sin duda que en esos tiempos actuales hemos visto avances importantes en el enfoque y en las herramientas de supervisión relacionadas con este tema, cuyos esfuerzos se dirigen a la implementación de un esquema de supervisión basado en riesgos a lo largo de toda la cadena de valor del negocio como tal. Esto con el fin de garantizar transparencia y un trato justo hacia el consumidor. En esa línea, tanto IAIS como otros organismos internacionales y demás supervisores sí que han emitido múltiples guías o recomendaciones sobre el tema que han servido como punta de lanza para tener esta discusión, ¿no? Con el afán de denominar algunos, no todos, podemos decir que es importante la guía sobre los riesgos de conducta de negocio y su gestión publicada por IAIS en noviembre de 2015, sin lugar a dudas la actualización del principio básico de seguros número 19 sobre conducta de negocio publicada en octubre de 2017, que sí que vino a darnos un enfoque de ese esquema de supervisión en relación a la cadena de valor del negocio como tal. Podríamos mencionar el Código de Conducta de Negocios de Seguros o los ICOPs publicados por el FCA del Reino Unido. Y más recientemente, y muy importante, la publicación por parte de IOPA de un marco para evaluar el riesgo de conducta durante el ciclo de vida del producto, publicado en febrero de este año. Como si migrar a un esquema de supervisión basado en riesgos en esta materia ya no fuera un reto suficiente, tenemos que mencionar como un elemento adicional que en la era digital en la que estamos nos plantea un nuevo paradigma en el funcionamiento del negocio de los seguros, en donde la tecnología y las redes sociales están modificando el comportamiento y hábitos de las personas, tal y como lo comentamos en una de las sesiones de ayer. Esto sí que es relevante porque cada vez el cliente es más exigente en cuanto a esa experiencia y esa satisfacción a lo largo de toda la cadena de valor de los productos.
Entonces, bajo este contexto y sin afán de extenderme mucho, sí que resulta oportuno que los panelistas invitados nos compartan cuál es su visión, su experiencia y sobre todo cuáles son los retos que tenemos en la implementación de este esquema de supervisión en protección del consumidor de seguros. Con el fin de que nos permita avanzar en esa línea de protección y trato justo hacia el consumidor final. Básicamente, para lograr adaptar el esquema de negocio tradicional que conocemos con esos nuevos esquemas de nuevas tecnologías como FinTech e InsurTech, que tarde que temprano sí que terminarán irrumpiendo en el sector asegurador. Entonces, sin afán de extenderme mucho, vamos a dar la palabra a cada uno de los panelistas, iniciando por don Carlos, y vamos a tener inicialmente unos 15-20 minutos por panelista para lograr tener un espacio final de conclusiones y de preguntas sobre el tema. Gracias. Buenos días con todos. Espero que estén muy bien y frescos para la maratón del día de hoy. Bueno, sin más, contarles... Ay, perdón, dejé esto por acá. Contarles un poquito los antecedentes que se dieron en el caso peruano para luego entrar un poquito en detalle en lo que hemos lanzado hace no mucho, unas 4 o 5 semanas, respecto al nuevo reglamento de conducta de mercado. Y como antecedente, poner en contexto que la ley del contrato de seguro en el Perú data del año 2012. ¿No? Antes había algunas disposiciones un poquito antiguas, pero que tuvo una modernización, hoy susceptible de mejora, como les comentaba ayer, con los avances en la customización de los seguros, pero que fue buena en el sentido de posicionar un equilibrio en la relación contractual entre los asegurados y las empresas de seguros, con un corte del debido cuidado hacia el asegurado. Esta ley, que luego decantó una serie de reglamentos, tenía un enfoque en términos de lo que hoy podríamos ver como un enfoque estático. Pensaba mucho en la transparencia del proceso de contratación y la atención del cliente, y eso se volcó dentro de la normativa que tenía dimensiones de transparencia, de procesos operativos, de tiempos para la atención de determinados procesos. Luego las cosas han ido evolucionando, ¿no? Y a la luz también de la experiencia se han ido recogiendo algunas mejoras normativas. Pero hoy el concepto es un poco más dinámico, ¿no? Ya no es tanto una foto, como lo verán a lo largo de algunas disposiciones que se han dado, sino que hoy lo que se busca es recoger el ciclo del producto, desde su diseño, su comercialización, luego la atención del siniestro si corresponde y eventualmente quejas o reclamos. En la visión anterior del mundo, lo que teníamos era algún responsable dentro de las compañías que se encargaban de atender y dar seguimiento a las quejas y reclamos. Y era el oficial de atención al usuario. Hoy se está dando un mayor encargo a esa función, de manera que desde el cambio del título pasa a ser el oficial de conducta de mercado con un poquito más de empoderamiento. Pero lo que se busca es que este responsable de la compañía no solamente cumpla ese rol estático reactivo de atender las quejas y reclamos buscando soluciones, sino que pueda hacer un análisis de la información y pueda regresar a la mesa de gestión de la compañía, en particular a la parte de diseño del producto, y poner ese análisis del ex post en el proceso de diseño, de manera que se puedan incorporar paulatinamente mejoras en la definición y alcance de los productos, de manera que las expectativas de los usuarios sean mejor atendidas. Y gradualmente se baje un poco esta percepción de que el seguro no se entiende, o la letra chica es muy chica, y por ahí siempre estarán las razones para la no atención. Sin duda creemos que siempre hay buena voluntad de hacer las cosas, pero cuando pensamos al interior de una compañía, tiene múltiples propósitos, ¿no? Gestión, marketing, actuarial, reclamos, gestión de siniestros, en fin, contabilidad, finanzas y todo lo demás. Y a veces es difícil que se articule todos esos esfuerzos de cara al cliente. Cada quien puede estar viendo las cosas de manera aislada, y este esfuerzo normativo lo que busca es reflexionar sobre esta situación y proponer
un ajuste en la forma en que se ven las cosas desde el interior de las compañías y que se puedan adoptar las mejores prácticas de cara a ese mejor servicio que el cliente está esperando. Voy avanzando rápido porque la presentación es larga, la tienen, así que igual que ayer iré saltando algunas cosas. Me han dejado 15 minutos para no tener sobregiros. Los objetivos del reglamento es pasar más a la gestión, pensar más en principios que en prácticas prescriptivas. Y lo que se busca es incorporar dentro de todo este proceso a los órganos de gobierno, que son los encargados de plantear la adecuada gestión. Además, también reflexionamos sobre la cantidad de requerimientos que dábamos para que se incluyan en las pólizas, en los resúmenes, en la información que se compartía para la contratación, y sin duda era grande. Entonces, eso no hace mucho sentido en algunos productos masivos que necesitan agilidad de explicación. Entonces, hemos visto por conveniente hacer algunas simplificaciones hasta donde la ley nos permite, lo mismo que les comentaba ayer. Hay algunas cosas que vienen de ley que si se quieren simplificar tendrán que pasar por todo un proceso de meditación un poco más profundo. Además, hemos simplificado algunos aspectos de la contratación, permitiendo lo que ya era factible en la contratación digital, pero había algunos aspectos operativos, como el requerimiento de una solicitud firmada, que hacía que el diseño de un proceso comercial sea a veces no moderno, para ponerlo en algunos términos. Entonces, ahora se permite la autenticación del cliente a través de las facilidades tecnológicas, ¿no? Es factible que la huella digital sirva para esa suscripción que se requiere en el marco legal, o el uso de los tokens o dobles claves. Todas estas facilidades tecnológicas hoy son una opción para poder contratar en el mundo de seguros. Además, partíamos ya de un reglamento que estaba enfocado en transparencia, entonces hemos innovado algunas cosas sobre ese reglamento y en el margen era necesario dotarle un poco más de transparencia al proceso de gestión de siniestro. Esto se basó en un análisis de mercado, se hicieron estudios de demanda de los asegurados, en particular en seguros de tarjeta de crédito vehicular y aquellos seguros con componente de ahorro e inversión. Pero que ese levantamiento de información a través de distintos focus group permitieron también entender cómo el usuario, la persona de a pie, entendía el proceso de contratación para poder retroalimentar desde la normativa algunos elementos recogiendo esa percepción de los usuarios. Además, sin duda, había un diagnóstico previo en el mundo del sistema financiero donde la colocación de seguros a través de la banca tuvo un capítulo de análisis y se recogió alguna información de esos estudios y revisión de legislación comparada. También nos hemos nutrido de la experiencia de Chile y de Colombia. En materia de gestión es distinto el concepto de conducta de mercado de gestión de conducta de mercado. Entonces la normativa lo que plantea es las definiciones de lo que se considera conducta y lo que esperamos que sea la gestión dentro de la compañía desde los altos órganos de gobierno de la institución. Aquí ven en el grafiquito sobre su mano derecha, ¿no? Lo que les decía, ¿no? El producto tiene un ciclo, desde el diseño, la comercialización, la postventa y el pago. Y a través de este ciclo es que encontramos algunas prácticas de negocio. Se requiere el ofrecer información a los usuarios y la gestión del siniestro en sí. Entonces lo que se está planteando es que este círculo sea un círculo virtuoso de mejora permanente en los productos. Es importante que en el diseño pues exista una correspondencia entre el riesgo que se busca ofrecer y el alcance de la cobertura y las necesidades de los clientes. Esto es un reto para los productos masivos, pero en productos no masivos tiene que ser cada vez más customizado. En términos de los canales de comercialización, que se pueden usar en el caso peruano, todos los existentes, y yo diría que hasta los no existentes también calzarían dentro de la normativa, pero la elección del canal tiene que ser de acuerdo al producto que se busca distribuir y donde ese canal puede tener una presencia relevante respecto a las necesidades de los clientes. Entonces eso tiene que tener un estudio, un análisis y poder ir ordenando también, la empresa debe ir ordenando también a través de qué canal vende qué. No es lo mismo
ofrecer un producto de incendio a través de un broker que necesita cierta explicación más detallada, que tratar de vender un producto de maquinarias en un canal de productos masivos. Sin duda, no llega la explicación con el debido alcance. Entonces, estos ejemplos extremos, sin duda, tienen que tener un análisis más fino. En materia de transparencia, lo que mencionaba, mayor orientación en el pago del siniestro, en el proceso que se sigue, en los tiempos que existen para que se dé la cobertura y la evaluación correspondiente, así como un análisis especializado y una asesoría especializada en materia de seguros de vida con componente de ahorro, que por situaciones propias del mercado peruano han tenido un crecimiento exponencial en los últimos 3 años, pero producto de que eran recursos que antes se usaban para un flujo natural de pensiones y que hoy esa parte se deja abierto a la elección del cliente. Las compañías de seguros reaccionaron y parte de esos recursos que estaban saliendo del sistema privado de pensiones hoy regresan al mundo del seguro, pero de manera voluntaria. Entonces hay que encontrar también los balances respecto a la adecuada comunicación y explicación de lo que puede esperar el cliente. En materia del oficial de gestión de conducta de mercado, es el responsable dentro de la compañía y se le dan una serie de tareas que cumplir. Lo primero es que es una persona de dedicación exclusiva, con excepciones, cuando se motive adecuadamente, que no es necesario por el tamaño, complejidad de la compañía, siempre aplicando el criterio de proporcionalidad. Evitando conflictos de interés, se exceptúan algunas empresas monoproducto en los riesgos que ahí se mencionan, porque no tienen productos de alcance a las personas, y en el caso de los previsionales, la forma como se colocan estos productos en el Perú es a través de una licitación, entonces no hay una relación directa con el cliente, sino que hay un centralizador, que es la Asociación de Empresas de Seguros, la que gestiona el relacionamiento con aquellos que tienen invalideces o sobrevivencias. Y también es importante destacar que este esfuerzo no solamente aplica a las compañías de seguros, sino también a los corredores de seguros, donde los principios son aplicables a todos los corredores, pero los requerimientos del oficial de conducta del mercado solamente son aplicables al segmento 1. Y para eso, otra norma que salió hace ya algún tiempo, lo que hemos hecho es segmentar por tamaño a los corredores y a los ajustadores, donde en el segmento 1, que es el más grande, está concentrado en 12 corredores seguros, tenemos cerca del 70% de participación de intermediación. Entonces, es a ellos donde estamos enfocando el tratamiento de conducta de mercado. En aquellos casos donde no amerite, pues la empresa puede sustentar que no sea dedicación exclusiva y hay todo un proceso que seguir, como acá se indica. El cambio de la figura del oficial de atención al oficial de conducta no solamente es un cambio de lo estático a lo dinámico, sino que también va acompañado de una serie de requerimientos, entre ellos el cumplimiento del seguimiento y análisis y evaluación de todo lo que le permita retroalimentar este ciclo de producto. En materia de transparencia, para los productos masivos se obliga al uso de los tarifarios, sean físicos o electrónicos, y es optativo para los no masivos. Esta información también para los productos personales, obligatorios, vehiculares y masivos, tiene que estar revelada en la página web de las compañías, las condiciones mínimas, no el detalle, no buscamos llenar de pólizas o similares en la página web que sea poco entendible, sino que de una manera ejecutiva puedan las personas acceder a la información relevante para sus necesidades, con cargo que luego se pueda ampliar ya cuando se va cerrando el espacio de contratación. Y se deja el espacio para que los folletos cualitativos o cuantitativos sean optativos para que las compañías los puedan emplear, pero si los usan tiene que tener ciertas características que acá se indican. En el caso de la información para el ajuste y liquidación de siniestros, tiene que haber canales de orientación para indicarles cuáles son los plazos, los lugares para presentar la solicitud, la documentación que deben requerir, y se debe privilegiar en esa documentación a requerir que no se pida lo que la compañía puede conseguir por su propia cuenta, de una manera más fácil, ¿no? Lo que se busca es que se nutra el proceso de objeción y liquidación del siniestro en la medida que sea información crítica para el proceso y no sea redundante información que ya es disponible.
Se ha simplificado lo que les decía, acá hay un montón de elementos a incluir en los resúmenes y en los certificados de seguro. Hemos visto la necesidad de ir simplificando las cosas hasta donde podíamos, de manera que se haga más ágil también la entrega de información. De hecho, la industria quisiera que esto sea mucho más simplificado aún. Tenemos nuestras limitaciones legales y también, digamos, el trade-off natural de tratar de encontrar el adecuado balance de que se le dé la información necesaria al cliente para la toma de decisiones. Iremos viendo cómo evoluciona el tema para documentar eventualmente algún ajuste de otra naturaleza. Pero en estos focus group que mencionaba, también es claro que hay cierta información sí o sí que tiene que llegar al cliente. En la contratación de seguros, acá destacar que se está agilizando y modernizando la forma en que se puede suscribir la solicitud, demostrando la voluntad de la contraparte, usando lo que ya les había mencionado, elementos más modernos y tecnológicos. En el derecho de arrepentimiento, el énfasis aquí venía por el lado de poner a disposición más canales para que el cliente pueda hacer ejercicio de su derecho de arrepentimiento. En particular, donde contrataba, también es lo lógico que sea el punto en el cual pueda ejercer el derecho de arrepentimiento. El derecho de arrepentimiento es cuando dice, bueno, sabes que yo contraté, no estaba muy al claro de las cosas, y entre los 15 días digo, sabes que mejor no quiero, y se deshace el contrato y se le devuelve la prima. Entonces, cuando menos donde contrató, debería estar a disposición para esos propósitos, con honrosas excepciones debidamente solicitadas por la compañía a la superintendencia de que por alguna razón eso no puede darse. También transparentar lo que ya era un mandato o si queremos decirlo, hacer más énfasis a nivel normativo de la obligación que tienen las compañías de seguros de devolver las primas en aquellos productos cuyo riesgo cambia o deja de existir. En particular, en el caso de los créditos vinculados a desgravamen, si hay un prepago del crédito o un pago anticipado parcial, sin duda, si es que ese diseño consideraba una prima de seguro a prima única, por ejemplo, pagada al inicio de la vida del crédito, si hay esos prepagos o pagos totales, entonces hay un servicio que no se va a ofrecer y que tiene que devolverse. Lo mismo con el caso de inmuebles o pólizas de incendio, pero acá se le da la opción a que el propio cliente pueda optar por renovar y continuar con el servicio. Pero lo importante es que sepa que todavía tiene una cobertura que, a pesar de que ya prepagó el crédito, sigue viva, ¿no? Por decisión propia, no en piloto automático. Y en cuanto a prácticas abusivas, tenemos en nuestra ley dos cosas, las cláusulas abusivas y las prácticas abusivas. Las prácticas abusivas es un tema más de la cancha, ¿no? de ir identificando qué cosas pueden ir mejorándose. Y cuando se identifica alguna, la ponemos a disposición del público en general a través de nuestra página web. Hoy en esta norma, este listado que acá se señala como 4, este listado es un poquito más grande, son como 20 situaciones. Aquí mencionar algunas, como no orientar a los usuarios sobre el cumplimiento de sus cargas y obligaciones necesarias para mantener vigente el seguro, ofrecer beneficios económicos en la contratación de una renta vitalicia o renta particular, ¿no? Eso es tratar de sesgar al cliente en alguna dirección, no solamente evaluando la solvencia y la visión de largo plazo del proveedor de la cobertura, sino a través de la fuerza de venta, pues tratar de adelantar algún beneficio que no corresponde porque no es beneficio, es la plata del asegurado que se rebalancea de una manera distinta. Y eso también es una práctica abusiva. Y por último, calificar una renovación de una póliza de seguros cuando en buena cuenta se trata de una compra nueva, ¿no? Cambiaste el producto, no estás renovando, estás cambiando las condiciones, estás reduciendo, por ejemplo, una cobertura oncológica de $3 millones a $50.000. No, eso no es una renovación. Eso es un producto nuevo. Evidentemente, en productos de un año no se puede obligar a la compañía a mantener el producto que no desea, ¿no? Pero que las cosas estén claras. Acá hay un tema de transparencia importante y nuestros clientes, digamos, nuestros stakeholders, que son los asegurados, no nuestros clientes directos, pero sí los stakeholders merecen la claridad de las cosas para el adecuado trato y que sea justo. Y por último, en el régimen completo que les planteo el día de hoy, también existe la opción de tener
la posibilidad de que sea más simplificado propuesta de las compañías en la medida que el tamaño de las mismas lo justifique. Previo análisis, tienen que presentar algunas cosas. Y finalmente, lo que les mencionaba, también aplica al mundo de corredores, pero con este degradé de la segmentación. Y eso es, pero puedo compartir algunas opiniones luego. Muy buenos días de nuevo. El cielón sigue lleno, espero que al final de la tarde siga tan lleno como ahora. Y la gente que esté estratégicamente sentada en las puertas, voy a estar mirando con mucho detenimiento, ¿eh? A ver, durante el día de ayer, la jornada de ayer, antier, en una mesa cerrada para los supervisores de seguros, hemos ido conversando varias cosas, ¿verdad? Y una de ellas es cómo el seguro no está en el lugar correcto de las preferencias del consumidor, de la canasta de consumo de las personas comunes y corrientes, ¿verdad? Yo en casa tengo 3 millennials, converso con ellos mucho, tengo un administrador de empresas, tengo un actuario y tengo una comunicadora, publicista, relacionista pública. Entonces imagínense lo que se puede conversar en la casa, siempre hay temas interesantes, y cuando hablamos de seguros aparece siempre como, bueno, ¿y qué es eso y para qué sirve? Y el problema no es cuando uno tiene tantos millennials en la casa, y a ustedes les habrá pasado en estas conversaciones, futuro de vida, proyección, previsión. El problema es cuando uno tiene también un influencer en la casa, ¿verdad? O alguien que quiere ser un influencer, ¿verdad? Lo está logrando porque tiene más seguidores que yo en LinkedIn, ¿verdad? Y espero, y esto es riesgoso, es una jugada riesgosa, porque de repente saliendo de aquí la brecha se agrava, ¿verdad? ¿Ah? Espero que no. Y le decía yo a mi hija, le digo, ¿do you someone say bacon? ¿Por qué no poner, do you someone say insurance? Muy aburrido, ¿verdad? Eso no vende. ¿Ah? No tiene gracia, me dice mi hija, ¿verdad? No tiene gracia. Ese es el reto, ¿verdad? Y es que, ¿qué es el bacon? Sobre todo cuando el médico ya se lo prohíbe a uno, ¿verdad? Es aquello prohibido, ¿verdad? Es aquello de gratificación rápida, instantánea, y el seguro está muy lejos de esa lista, ¿verdad? Entonces la educación financiera es crucial y es crítica, y para ello la transparencia de mercado, ¿verdad? Para ello el trato justo son elementos críticos para que el seguro sea más visible, sea más apetecido, la gente tenga más conciencia de los riesgos y pueda estarlo buscando. La credibilidad del mercado, la confianza y, por supuesto, la reputación, ¿verdad? Y en la reputación es donde nos jugamos, al final de cuentas, reguladores, mercado, intermediarios, agregadores, redes sociales, por donde quiera vender, canales de distribución. Nos estamos jugando que el seguro sea un instrumento para seguir cerrando esa brecha de protección. Entonces, bueno, dejando a Sandro Canuto un rato de lado, ¿verdad? Ese no es Pipo, ¿verdad? Este es otro. Dejando a Sandro de lado, quiero desarrollar, y Carlos me facilita muchísimo la vida con su presentación, un poco el marco conceptual, dónde estamos parados, dónde entra esta cosa de la conducta de mercado, la conducta de negocio, dónde estamos en Costa Rica, cuál es el punto de arranque, casos relevantes que hemos revisado y hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Y bueno, el marco conceptual de IAIS nos dice, hay 3 pilares, ¿verdad? El financiero, el gobierno, que hemos señalado mucho, que hemos trabajado mucho, y por ahí anda el pendiente, conducción de negocio, conducta de mercado, donde algunos países han ido avanzando más, otros menos, pero que se vuelve crítico a partir de la crisis del 2008. Y por eso tiene un loading, ¿verdad? Ahí estamos trabajando, y estamos trabajando todos. Estamos trabajando todos en ello. PBS 19 no lo voy a leer, pues solamente me voy al foco del PBS 19.
Conducción del negocio, ya casi los últimos principios de supervisión de seguros de la IAI, ¿verdad? La autoridad supervisora establece requisitos para la conducción de la actividad aseguradora a fin de garantizar que los clientes reciban un trato justo antes de celebrar el contrato, en todo el momento, hasta que todas las obligaciones contraídas en virtud de ese contrato hayan sido satisfechas, ¿verdad? Y el objetivo de esto, ¿cuál es? Es darle esa credibilidad, esa reputación, esa confianza al mercado, y en ello es en lo que estaríamos trabajando, ¿verdad? El objetivo es de fortalecer la confianza del público, minimizar el riesgo de que las aseguradoras actúen conforme a modelos comerciales que no sean éticos, que no sean sostenibles en el largo plazo, que la venta fácil del año no se traiga abajo la reputación de la compañía y el mercado en 2 años. Y a eso es a lo que nos referimos, a sustentar un sector de aseguradora eficiente que cree igualdad de condiciones sobre las cuales las aseguradoras puedan competir, que no hayan desventajas o competitivas que no sean éticas y que vayan en contra del consumidor en el largo plazo, que eso es lo que nos preocupa. Estrategias diversas para abordar estos temas, por supuesto, muy enfrente, que es lo que le interesa al consumidor de inmediato, ¿eh? Tengo un problema, no me pagan, no entiendo por qué no me pagan, no aparece mi póliza, compré un crédito y el banco no encuentra la póliza, pero me la cobran todos los meses. Todas esas prácticas, quejas de los consumidores. Y el consumidor lo que necesita y lo que quiere es una respuesta ya. Y a veces lo que quiere no es que le paguen, es que le expliquen por qué. Y generalmente estas quejas aparecen como consecuencia de una mala suscripción. Muchas veces también porque hay algunos vivos por ahí que quieren pasarse de listos en el mercado, ¿verdad? Y quieren sacarle más a la compañía de lo que realmente es posible, está en el contrato, pero la mayoría de las veces la experiencia nuestra es porque hubo algún problema de suscripción, porque la frustración de ese cliente es igual a la diferencia entre la expectativa que él entendió, que se le vendió, y lo que realmente era el producto. Y ahí, en esa comunicación, es donde se juega la hora de la verdad ante un siniestro, ¿no? Quejas de los consumidores, análisis de mercado, tendencias, malas prácticas, decía Carlos hace un momento, hay que ir detectando, hay que irlas corrigiendo, hay que ir buscando cómo se eliminan del mercado, investigaciones particulares, investigaciones temáticas. Hicimos el año pasado una muy interesante sobre seguros de vehículos y velocidad de pago de talleres. Estamos planeando la segunda ronda, hemos compartido los resultados con las entidades, pero seguramente la segunda ronda sí será un estudio ya publicable. Entonces, bueno, son temas que se van detectando allí. Y por supuesto el examen de conducta de mercado, donde pues la idea es ver en eso que decía Carlos hace un momento, en el ciclo de producto, la dinámica y la gobernanza de todos esos riesgos, donde un producto debería tener el valor correcto, estar dirigido al cliente correcto y convertirse en el producto correcto, ¿verdad? Y el producto, al final de cuentas, lo que se pretende, pues usted puede tener el mejor producto de mercado que si lo vendió mal está sonado, ¿verdad? Y le va a generar montones de problemas, de quejas, de reclamaciones, de falta de credibilidad, de reputación. Entonces, desde allí, desde que se diseña el producto, hay que tener cuidado, donde el ciclo de esa gobernanza empieza desde que pienso o copio un producto de otra latitud o de un competidor, y ese producto cómo lo bajo y cómo defino a qué cliente y de qué manera le va a servir. Es inclusión responsable, ¿verdad? No es vender por vender, no es hacer primas por hacer primas. Esto es un negocio, estamos claros, pero eso debe ser un negocio sostenible en el tiempo. Y mientras más mejor diseñado ese producto, mientras mejor dirigido a su cliente, mejor identificado el cliente, el negocio va a ser de largo plazo, va a ser más rentable todavía. Comunicación y mercadeo, aquí en los distintos ciclos de productos hay participación directa o indirecta de intermediarios, el marketing digital, ¿verdad? Facebook, Instagram, Twitter, por ahí pasa mucha cosa ahora.
Participación directa, indirecta, intermediario también en la calidad de las ventas, en la asesoría que se da, en productos masivos, que realmente sean productos fáciles de comprar, fáciles de entender, pocas exclusiones, pero fáciles de cobrar también, ¿verdad? Y que no esté perdido el pobre que compró ese producto o que le apareció una tarjeta de crédito y no sabía que lo tenía para ver cómo lo cobra. Garantía de calidad de ventas, hay una gobernanza importantísima, un control de las compañías muy necesario y gestión continua del proceso, participación directa, indirecta, intermediarios y la postventa, el servicio de reclamaciones, el servicio de indemnización, etc. Entonces hay varias etapas que debe ser gobernada correctamente y que debe estar dentro de la gestión de riesgos de la misma compañía y los mismos esquemas de gobernanza, a efecto de que no esté por un lado el área comercial haciendo diabluras y el otro lado esté el actuario viendo a ver cómo cierra aquella torta y por el otro lado está el área de comunicación viendo a ver cómo ataja los riesgos reputacionales, ¿verdad? Debe ser parte del mismo sistema de gestión integral de riesgo y de la misma gobernanza de la entidad. ¿Dónde estamos en Costa Rica? Bueno, Costa Rica se abrió hace 10 años a la competencia y el índice de Herfindahl-Hirschman va bajando. 10 años pasamos de 10.000, lo natural en un monopolio, a 4.107 en productos voluntarios. Hay algunos ramos voluntarios que están mucho más bajo ese índice ya en los umbrales de competencia. Estamos fuera de los umbrales de competencia todavía. Según el reporte del sector asegurable de Latinoamérica de MAFRE, se liberó hace unas semanas, Costa Rica está en el top 10 de los mercados concentrados, ¿verdad? Son 10 años de apertura, después de 86 años de monopolio, es un proceso gradual, natural, lo vivió Uruguay, lo vivió Nicaragua, me parece, lo vivió algunos otros países. Entonces cuando uno ve a los 10 años, lo vivimos nosotros con la banca. Casi 15, 20 años tardó y ahorita todavía está más o menos el 45% de la banca estatal con monopolio hasta el año 95 de presencia en créditos y en la parte activa. Entonces es un proceso de nuestro mercado que lleva a su ritmo. Lo que sí ha cambiado dramáticamente la composición del mercado. Aquí estoy hablando solo de seguros voluntarios, estoy quitando los obligatorios, donde en el 2008 la composición era un 43% vehículos y teníamos un 20% más o menos más del 20%, casi 30% de incendio, líneas aliadas. Es decir, ahí tenía el 70% del mercado. Le vamos a hacer un picadillo de cosas, ¿no? Hoy por hoy, vehículos, automóviles es un 30%, ha perdido 10 puntos, todos los ramos han crecido además. El mercado se ha duplicado, más que duplicado en 10 años. 29%, vida, que era prácticamente inexistente, menos de un 15%, está en el 21%, salud y accidentes estaba cerca del 8%, hoy por hoy es casi el 20% del pastel, y líneas aliadas que ha bajado de un 20 y tanto por ciento a un 14%. Entonces es un mercado más interesante, más diversificado, más profundo, donde obviamente se observa que la gente está recibiendo respuesta a sus necesidades de aseguramiento y donde obviamente el mercado y la competencia pues desata los espíritus creativos también, ¿verdad? Empezaron a aparecer como palomitas de maíz a reventarse, ¿verdad? Productos que eran los periodistas y me decían, wow, pero ¿qué productos nuevos hay? Bueno, nuevo aquí sí, pero en el mundo eran cosas que habían hace 20, 25 años. Pero se ha dado el paso y se ha ido logrando esa diversificación y la competencia al final de cuentas le va dando mayores espacios al consumidor. Ahí les dejo esa lámina, un poco el resumen de 1 a 13 compañías, 18 corredoras que no existían, ya son un poquillo más, de 77 a 700, más de 700 productos disponibles en el mercado, de 4 millones a 7.600.000 pólizas suscritas, pólizas, y ahí están adentro las colectivas que además agrupan otro tanto de beneficiarios, y donde el mercado crece más del doble, pero las indemnizaciones crecen más del triple, ¿verdad? Quiere decir que también la relación
este beneficio prima ha mejorado y se le devuelve más por colón pagado de prima al consumidor, y eso es bueno, eso es extraordinario, ¿eh? ¿Qué más hemos avanzado? Cuando hacemos el peer review del IPC 19, conducta de mercado, compañía de la IAIS, aparece ampliamente observado. Hay elementos que todavía no están cubiertos. La ley cubre mucho de ello, la reglamentación también. Tenemos obligación de las aseguradoras muy bien definidas en entregar la oferta del seguro, registrar las pólizas, todo ese disclosure que nos hablaba hace un momento Carlos y que a veces agobia más bien al consumidor. Normas sobre publicidad, promoción, información, eso también está como parte de las obligaciones legales, y en la reglamentación, regulación y supervisión de intermediarios, hay proceso de licenciamiento, hay todos unos deberes de asesoría, hay información que se entrega al cliente específicamente como requisitos legales, atención de reclamos y resolución de conflictos, se establecen las defensorías del consumidor como primera instancia de atención al asegurado, donde antes ni siquiera se les daba espacios ni se contestaban de repente los correos o los tiempos eran muy dilatados, ¿no? Gobierno corporativo, las entidades aseguradoras y autorregulación, se crean las defensorías, ¿no? Entonces, en esa línea, si bien vamos a mitad de camino, hay muchas cosas que hacer, y ahí nos aparece Sandro de nuevo y nos dice y nos recuerda, ¿va? ¿Qué cosas pasan por las UGS, qué cosas pasan por las defensorías? Y se ha hecho una estructuración de 2 niveles en atención de reclamaciones y quejas, ¿verdad? A nivel de reclamaciones y quejas, la idea es que primero pase por esta instancia. La compañía tiene que entender, y ese es un requisito necesario, es un requisito mínimo, tiene que tener la ventanilla abierta para atender a su consumidor cuando lo requiera, para hacer una consulta, para hacer un reclamo, para manifestar su disconformidad con la indemnización. Y eso, la creación de estas oficinas, pues nos ha liberado mucho el espacio a la superintendencia, porque antes llegaban a la oficina había que mandárselo a ver qué decía la compañía. Entonces, cuando llegan a la oficina, lo mandamos directamente en un sistema automatizado, las compañías lo resuelven y después nos informan, o si no, llegan directamente a la compañía. Y lo que no se resuelve ahí, pues puede venir en alzada, ¿no? Y ahí eso nos ha permitido, primero, tener cuantías indemnizatorias considerables de devolución al cliente, pero sobre todo detectar malas prácticas, como decía Carlos, y actuar sobre la corrección de esas malas prácticas. Consultas permanentes, teléfono, Facebook, correo electrónico, las ferias de construcción o ferias de auto, la superintendencia pues recibe cientos y miles a veces de consultas de ese tipo en distintos temas, ¿no? Entonces, bueno, eso nos ayuda también y nos ha ayudado a hacer un glosario de preguntas frecuentes, donde hay ahorita, no sé si eso son 130 o 150 preguntas frecuentes, ¿verdad? Y nos permite dirigir también nuestras campañas de educación financiera por ese lado. Entonces, es todo un esfuerzo también que el supervisor no puede ser ajeno a esa necesaria divulgación y transparencia. Y tal vez de los temas más relevantes son las intervenciones de mercado, ¿no? Cuando el supervisor se ve la necesidad de intervenir porque hay algo que sí debe de corregirse. Y el número 1, que lo veíamos hace 10 años todos los días, el número 1 ha ido bajando sustancialmente por intervención de la superintendencia, que era declinación arbitraria sin fundamentos. O sea, me decía, rechazado el siniestro, pero ¿por qué? Artículo tal, y un artículo tal del contrato y no tenía nada que ver con lo que se está discutiendo, ¿verdad? Reticencia. Es que pero ¿cuál es la reticencia? O sea, dígame cuál es eso se ha mejorado mucho, y las compañías, tanto la estatal que ya estaba como las que fueron incorporando, esas prácticas se han ido mejorando sustancialmente. Trámites excesivamente complicados, ahí ha habido intervenciones importantes, falta de respuesta, atención, peticiones, solicitudes, desacato de los plazos establecidos por ley,
esa va bajando ostensiblemente, pero hay mucho que hacer todavía. No entrega de condiciones generales o copia del contrato de seguros, inconvenientes en la gestión de servicios auxiliares, el taller, el hospital, derivados de algunos ramos de seguros, entre otros. Entonces son temas que reclama ordinariamente el consumidor y hay que tener una respuesta para ellos, ¿no? Dos casos relevantes, y es que de un caso, de una consulta que aparezca, se puede detectar una práctica de mercado incorrecta que hay que corregir a nivel de todo el mercado. Uno de ellos, seguros viajeros. Me llega a mi correo electrónico un viernes en la noche, una persona no conocía: mi señora tuvo un accidente en Disney, está con coma inducido, llevaba un contrato de seguros que me daba protección, no sé, $1 millón, no sé cuánto, la cuenta va por $15,000 y me dicen que ya se acabó el tiempo del viaje y que ya no hay cobertura. ¿Qué hago? Absolutamente en contra de todo lo que uno puede imaginarse de lo que es la teoría del seguro. Intervención, al final al señor la cuenta quedó en $350,000 más o menos, la señora regresó sana, se le atendió, pero hubo una corrección de los productos de seguros de todo el mercado y una llamada de atención a todo el mercado por ese tipo de prácticas, porque al final de cuentas se copian, ¿verdad? Se copian las prácticas, ¿verdad? Otro más, visión abusiva del concepto de enfermedad grave. Un seguro masivo donde un señor contrata una póliza de vida con una cobertura de enfermedad grave. Si usted le detectan, decía la póliza, si usted le detectan una enfermedad terminal, se le indemniza por anticipado para que usted pueda hacer lo que quiera con ese dinero. Al final de cuentas, cada quien hace lo que quiera. Y nos llega un reclamo de un señor que le dice que la compañía de seguro le estaba pidiendo un certificado de un doctor que le dijera que le quedaba menos de 6 meses de vida para poderlo indemnizar. Obviamente, contra él, la promesa hipocrática, ¿verdad? Ningún doctor iba a firmar una cosa de ese tipo. Se hace intervención de mercado, 18 productos tenían la misma cláusula, y se hace, mientras se hace la corrección de mercado, se le dan las pautas de cómo hay que interpretar eso y que eso no es posible solicitar. Entonces son dos ejemplos de esos que a uno lo satisface y se da cuenta cómo, al final de cuentas, un regulador fuerte puede ayudar a ir eliminando esas malas prácticas que lo que hacen es quitarle credibilidad al mercado, ¿no? Otros casos relevantes: revaloración por una aplicación restrictiva del concepto de incapacidad total y permanente, solamente por empezar a preguntar cosas y pedir que expliquen bien, una indemnización final de 26 millones de colones, esos son más o menos $50,000, pequeña. Remisión del informe de su jefe sobre riesgos de inclusión de una póliza colectiva de desempleo, un proceso en que estaba dentro de la póliza de desempleo en la cartera crediticia en un banco y al final de cuentas resulta que no estaba, la compañía de seguro no quería pagar y en un momento, la normativa del seguro colectivo es clarísimo. Si usted arréglese con el tomador, si el de buena fe pagó, se le cobró la prima, tiene que indemnizarlo. Un ajuste también de una mala práctica. Rechazo injustificado a un reclamo por enfermedades graves, tramitación de denuncias con omisiones de traslado de primas y errores de la gente o de la corredora, ¿verdad? Entonces, hay elementos ahí de riesgos reputacionales que van quedando y no atender bien esos casos le genera realmente una mala imagen al mercado y en eso hay que corregirlo. Y bueno, y finalmente, ¿hacia dónde vamos? Iniciativas estratégicas en pos de atender el principio 19, credibilidad y confianza en el mercado asegurador, es un poco el objetivo de esto. Hay 3 iniciativas estratégicas importantes. La que está más avanzada y está por salir en consulta es el marco normativo de seguros inclusivos, que ya incorpora mucho de los temas de gobernanza del ciclo de producto y de esos riesgos. Ya eso ya va incorporándose. Modelo de supervisión de conducta de mercado, que José Pablo Mena es el que va guiando ese proyecto y será pues mucho más adecuado que él lo pueda explicar, y que ahora lo tengo en un compromiso porque quitarle el micrófono al jefe siempre es un problema, ¿verdad? Y el modelo de supervisión de intermediarios. Entonces, bueno, es un triángulo, es una triada donde podemos
estamos apuntando a mejorar estos elementos. Y finalmente, para no comprometer a Juan José Pablo, el Comité de Seguros y Pensiones Privadas hizo la revisión del sector seguros y fondos de pensiones en Costa Rica, y en el review da una opinión positiva, señala un amplio cumplimiento de los estándares y en particular señala el tema de conducta de mercado, educación financiera en el mercado nuestro con un buen estándar, por supuesto con retos para seguir adelante, como es el modelo de conducción de negocio, donde la idea es, basado en riesgos, ir incorporando ese análisis para ir haciendo esas intervenciones de mercado, ir mejorando la gobernanza del producto y la gestión de los riesgos. Hay retos y oportunidades de mejora y uno de ellos es el proyecto de ley de protección del consumidor financiero. Estamos en las últimas etapas, faltan pocos proyectos del mercado financiero. Con el proceso de OCDE se ha hecho una revisión profunda y se ha hecho unos cambios fuertes, cualitativos, muy importantes de las reformas financieras más importantes que ha habido en el país desde el año 95, que se creó la superintendencia, que se reformó la superintendencia de banco y se creó todo el aparato regulador del país. Entonces, estos proyectos, el de supervisión consolidada, el proyecto de cambios a la ley de valores, el proyecto que viene más adelante, que está por presentarse de seguro depósito para nivelar la cancha, y finalmente el proyecto de protección del consumidor financiero son proyectos que va a darle mucho mayor fuelle al supervisor, pero sobre todo a las compañías del mercado financiero en el tema de gestión de sus riesgos. Aquí el proyecto lo hemos ido trabajando con el CONACYF y las superintendencias, y lo que busca es un marco legal específico para protección del consumidor financiero. La SUGESE prácticamente no necesita este proyecto, ya la ley nuestra nos da casi todas esas potestades, pero no era igual en todos los sectores del mercado financiero. Es una norma de principios conforme a las mejores prácticas, atendiendo las prácticas del G20, y la idea es promover un mercado de servicios desarrollado, seguro, justo, sostenible e inclusive. Así las cosas, no es suficiente el mero disclaimer, ¿verdad? No es suficiente bombardear de papeles al consumidor para que firme y que diga que recibió papeles, y mucho menos que diga que no entendió nada de lo que le recibió, ¿verdad? Que muchas gracias a ustedes, y seguimos en esa tesitura de trabajar por un mercado seguro más desarrollado, inclusivo y apegado a las buenas prácticas. Muchas gracias. Thank you. It's my pleasure to be here with you. I've enjoyed the little bit of time that I've been able to spend here in Costa Rica, and appreciate Superintendent and President's remarks as well as his hospitality. I wish I could stay longer and get to see this beautiful country more. When the superintendent spoke about his children, it made me think of my children. I have 3 children as well. My oldest, a daughter who was very obedient. She always wanted to please, always wanted to follow the rules, was just really easy for us to raise. My second daughter, she liked to bend the rules. She thought that they were negotiations, and we had many of discussion about that. My third child, a son, said, "What rules?" You know, we have the opportunity to regulate what I consider to be the greatest product invented. We have the opportunity to regulate a product that changes people's lives, that protects their future, that helps their children in the future. I'll never forget, about 2 weeks after I became an agent, an intermediary, my grandfather had handed me a group client, the City of Rupert, their business, their life insurance contract.
And about 2 weeks in, I had the incredible experience of going and visiting two grandparents who had just become parents again because their daughter and their son-in-law had just passed away in a tragic car accident. They were retired, living on a very meager retirement income, wondering how they were going to grieve and at the same time raise these two young grandchildren, raise them as their own. I will never forget the time that I sat down with a physician in my area, and against his attorney's advice and his accountant's advice, he bought disability insurance. And then years later, while riding a snowmobile, which for those of you who don't get snow, it's a machine that, like a motorcycle that rides on the snow, he crashed that snowmobile into a tree and became paralyzed from the neck down. And I got the benefit of going and visiting that family every month and bringing a check to that family so that they could continue living in the lifestyle that they were accustomed to, and that their children could go to college and could develop as best they could. And then later I got to deliver the death check after many years later he ended up passing away. Our job is to be the referee, to maintain the confidence in the products and to make sure that the boundary lines are appropriately followed. Our job is to instill that confidence that we are watching over this product, that we have a sacred obligation to make sure that the carriers are acting appropriately and that the intermediaries are acting appropriately. I like to tell my team back in Idaho that our job is to be a flashlight, not a hammer. Our role is to show the carriers and the intermediaries what their responsibilities are to be. So with that in mind, I'm going to cover rather quickly a few slides and talk about a few examples similar to the superintendent. Our role is that we both regulate the industry and the carrier both before the product is sold and after the product is sold. It's with that standard in mind. In fact, it's the ICP Principle 19, Insurance Code Principle 19, where it states the supervisor requires that insurers and intermediaries in their conduct of insurance business treat customers fairly, both before before a contract is entered into and through the point in which obligations under contract have been satisfied. In addition to discussing those items, I want to talk about substantive conduct of business standards and regulatory functions that take place. These functions include a rate and form review, licensing of intermediaries, customer assistance or consumer assistance, off-site monitoring of companies, regulatory inventions, as well as a broad enforcement authority. First and foremost, our requirement in the United States is to make sure that the consumer is protected by making sure that the rates are not inadequate or excessive or unfairly discriminatory. A rate is inadequate if it clearly is insufficient to sustain the projected losses and expenses. We don't do anybody, any consumer, any good by allowing a company to operate with an inadequate rate. That might lead to that company's insolvency down the road and be problematic to consumers who buy a product. They, on the other hand, need to know that they can have confidence that the company that they're buying is financially solvent. A rate is presumed not to be excessive or is considered to be excessive
if it will produce an unreasonably high profit, and or if the expenses are unreasonably high related to the services rendered. And a rate is considered to be unfairly discriminatory if, after allowing for practical limitations, the price differentials fail to reflect equitable differences and expected losses and expenses. Closely tied to the review of insurance rates is our review of insurance forms. Insurance supervisors make sure the policy forms are unambiguous and that they're reasonably serve the policyholder's needs. I really appreciate the comments that were made earlier. It doesn't do the consumer any good if we have substantially forms, numerous forms for which they don't understand. Nor do we do the industry any good if the regulations are not clear and concise. As part of the process, insurance supervisors check for compliance with state laws, regulations, readability, and prohibited provisions for exclusions. In general, in the United States, there's 4 types of forms that can be filed. There is the prior approval, in which the company can file for prior approval. We have in some states, some products are required to have prior approval prior to operating. There's the file and use is a secondary way in which a carrier can file the product and use it unless there's an objection from the regulator. And then there is a use in file, which is very similar, which rates can be used and then filed no later than 15 days following implementation. Frankly, very few of our states allow this third system, nor do they allow the fourth system, which is an open competitive market where the marketplace essentially sets the rates. I did want to mention in the United States, we have an electronic filing system supported by the National Association of Insurance Commissioners. It's called the System for Electronic Rates and Form Filing, and it allows every state to be able to look at every filing filed in every state, regardless of whether that carrier is filing in the individual state. This system was developed in the early 1990s and has provided a cost-effective method for facilitating submission and review and product approval. We can also see the comments made by other states as they review particular forms of particular carriers. Now, as I said, the system was developed in the 1990s. The NAIC just approved this like a month ago, of funding for improvements to the SURF system. And we are considering the use of artificial intelligence as part of a future modification to the SURF system. Artificial intelligence that might identify certain phrases, certain terms, certain restricted comments. And then obviously a in-person regulator would take it from there. As you know, as I mentioned yesterday, I'm a third-generation agent or intermediary. In my opinion, insurance intermediaries play a critical role in the U.S. insurance marketplace and must meet minimum levels of knowledge and integrity. Our job in the United States as a regulator is to ensure that these intermediaries are licensed and meet those that knowledge and integrity. And we do it through various means. First is the submission for an intermediary to have a license. That is taken along with a background check. Some examples of background questions include, have you ever been convicted of a crime? Are you currently charged with a crime? Are you currently a party to or have been found liable or in a lawsuit? Have you been involved in an allegation of fraud or misappropriation or conversion of funds? One of my roles as a regulator is to look at those hard cases,
If you're an intermediary that hasn't had any of those issues, then you can proceed forward with the next step. However, if you have been someone who's made a mistake in your past, then it's partly my job to review to make sure that you have rehabilitated and that it's appropriate for you to be in the business. Sometimes I have to make the hard decision and say no. Oftentimes I have to say no if there's been a crime committed. Sometimes a crime's been committed while a person is young and in their youth, and when they were, maybe there's extenuating circumstances, and perhaps the crime isn't one that would lead you to believe that they would commit it again, and that they're willing and have been rehabilitated and won't be going down that road. Other times, some of the crimes are significant enough that it doesn't matter how much rehabilitation, we won't allow them to be an agent. The second step in the process is the submission of a licensed application, is an examination. The examination consists of about 100 questions per line of business. You could take an examination for a life license, for a accident and health or disability license, and a license for property and casualty, as well as a variable life and variable annuity. Each of those are separate examinations and require a passage of 80% or more in order for it to pass. In order for an intermediary to retain his license renews every 2 years in most states, and the intermediary must take continuing education courses. Typically, they should take continuing education courses that are earmarked towards his license. And they must complete 24 hours of continuing education courses every 2 years, with 3 of those 24 hours being focused on law and ethics. After an insurance policy is issued, it is important for an insurance company and intermediaries to respond to policyholders in a timely and responsive manner. Because of the importance of policyholder service, U.S. insurance regulators have strong customer assistance or customer service folks in our departments. In the United States, we handle nearly 2 million customer inquiries every year and have about 300,000 customer complaints. Now, a customer inquiry isn't necessarily bad. It might mean that the customer just has a question or they need clarification. They maybe didn't get the response as quickly as they needed from the carrier or from the agent, and so it gives us as a regulator the opportunity to send a letter to that agent or that intermediary or the carrier and ask them about it. Typically, the carriers respond rather quickly when they get a letter from me. A complaint, on the other hand, is usually something a little more defined. Something where they are aggrieved because typically it's a claim that's not being paid appropriately, but sometimes it's other issues where they feel mistreated or they're unable to get a response. Recently, we had a complaint where one carrier had bought another carrier and in the process changed their name. They sent out notifications, which, like most notifications, was promptly filed in the round file, and most consumers didn't pay attention to it. One such consumer saw that a new company was withdrawing money out of her bank account. She called up the bank and said that they needed to stop taking money out of her bank account. So the bank obliged. Unfortunately for her, 2 weeks later, her husband passed away. The insurance company said, well, they stopped payment, we don't have to pay. We said, not so fast. And
after having a conversation with the insurance company was required to pay. Often the issue is around claims, as I said. We have three primary goals. First is to provide a uniform way of collecting. There's another way that we handle things is by collecting market conduct information. We can tell a lot about a company based on their data. We can look and see how quickly they pay for claims. What types of claims are they denying? Why are they denying claims? We recently had a health insurance company who was denying mental health claims. Now that's against the law in the United States. And so after some pretty exhaustive meetings and discussions, that company got to pay a fairly lofty fine and was ordered to pay those claims. Consumers often don't fully understand what's in their insurance contract. And so as a Department of Insurance, as a regulator, one of our goals is to make sure that they understand the contract provisions. It's a requirement of us to know what those contract provisions are. Sometimes we as a department do educational outreach or send out bulletins, or we hold meetings with companies. Sometimes we have companies that we can tell are having significant issues with supervision of their agents. One such company, I won't say their name because I think they market in your countries as well, their oversight of their agents was so poor that it resulted in a multi-state market conduct examination. The states of Iowa and Missouri and Minnesota began to examine them, after which they ended up paying a significant fine and, as part of the agreement, agreed to educate their agents and provide the necessary oversight. We also, as was mentioned before, we also look at cancellation or non-renewal. If we see a particular product that's being replaced, that might give us some indication that the carrier is targeting replacement of a product. And so that gives us some pause and concern. I appreciate the opportunity to discuss these important critical issues with you, and appreciate the opportunity to be with you here in Costa Rica. Bueno, buenos días a todos. Decía Tomás que el seguro a lo mejor no es un tema excesivamente atractivo para el público en general, no recomendable para influencers que quieran ganar followers. Y pues bueno, aunque cada vez hay gente más creativa y más divertida en las redes que hace cosas muy interesantes, pero sí que es verdad que el tema del seguro, lo que hacemos los reguladores y los supervisores de seguros, sobre todo, pues, bueno, temas prudenciales de los que estábamos hablando, pues da para poca conversación en una reunión de amigos o de familiares, salvo que uno tenga un primo actuario, pues lo de las provisiones técnicas como que no fomenta la conversación. Pero si hay algo de lo que hacemos los supervisores y los reguladores de seguros que sí que puede conectar un poco con el público en general, son todos los temas de conducta de mercado. Porque cualquier familiar, cualquier amigo te puede contar la experiencia que han tenido con el seguro, pues lo rápido, lo fantástico que funcionó todo, cómo se presentaron inmediatamente y fue todo maravilloso, o lo que ocurre en la mayoría de los casos, pues cuando han tenido algún problema, que es además lo que siempre se nos queda en la memoria, las ocasiones malas, cuando el servicio que te prestaron no era el que tú esperabas, y es una frustración que nosotros también podemos entender perfectamente, porque también somos consumidores y sabemos lo que se siente cuando uno, pues como consumidor, se siente defraudado, ¿no?
Por eso decía que la parte de conducta de mercado es quizá la que está más cerca del resto de la gente que no se dedica específicamente a seguros. Y bueno, en esta diapositiva quería reflejar esa doble perspectiva que tiene la protección al consumidor. Por una parte, y aunque al consumidor pues, le quede muy lejos, es importante que las compañías de seguros sean compañías solventes, que tengan un sistema de gestión de riesgos, un sistema de gobierno sólido, como hablábamos ayer, que estén bien capitalizadas. Eso es fundamental, pero por otra parte también tenemos pues todos los aspectos de lo que es el trato justo al consumidor. Y en ambos casos el objetivo es común, y es que los consumidores pues, reciban productos de seguros transparentes, que satisfagan sus necesidades y que ellos los puedan entender fácilmente. En el ámbito del derecho comunitario, el marco normativo de conducta de mercado está pues constituido fundamentalmente por la Directiva de Distribución de Seguros, la Directiva de Distribución de Seguros, que es del año 2016 y que entró en vigor el 1 de octubre de 2018, no hace tanto tiempo. Y es una directiva de mínima armonización, una directiva que parte pues, de las distintas realidades, si bien yo creo que lo que es en supervisión prudencial sí que pues, partiendo en Solvencia 1 de regímenes distintos a nivel de los distintos Estados miembros de la Unión Europea, sí que había pues, una visión más parecida. En temas de distribución de seguros nos encontramos que las realidades de los países sí que son muy distintas y los enfoques reguladores previos a esta directiva sí que son muy distintos según los países. Y esta directiva, como decía, pues viene a establecer unos principios y unos requerimientos generales que se aplican. En todo caso, se establece la obligación de tratar a los clientes de una manera justa, con honestidad, con equidad, con profesionalidad, actuando siempre teniendo en consideración los intereses de los clientes. Se regulan también disposiciones sobre las ventas cruzadas, aquellos supuestos en los que el seguro se comercializa bien como un producto o como un servicio auxiliar a otros productos o a la inversa. Y se establecen normas sobre control y gobernanza de productos, todos los requerimientos relativos al diseño de productos y a todo el ciclo de vida de un producto de seguros, y se establecen también una serie de normas específicas para la protección de los consumidores de ciertos productos de seguros de vida, en particular los seguros de inversión. En el ámbito comunitario tenemos, como siempre, tres niveles de normativa. El primero es la directiva, después tenemos los reglamentos delegados, y hay dos reglamentos delegados que se corresponden con esa directiva. Una que desarrolla todos los temas que hablábamos de gobernanza de productos, se establece pues, bueno, todo el proceso de aprobación de cada producto antes de que estos productos se lancen al mercado, y también la definición del mercado destinatario, el tener muy claro cuáles son los consumidores en los que estamos pensando al diseñar un determinado producto, y también cuáles son aquellos consumidores para los que el producto no está diseñado y no debería comercializarse, que es también muy importante. Y para los productos de inversión basados en seguros se establecen normas en cuanto a conflicto de interés, la obligación que tienen los productores de este tipo de productos de identificar los potenciales conflictos de interés entre pues el intermediario de seguros, la compañía de seguros, sus empleados, sus directivos o personas que estén vinculados con los intereses del cliente, o incluso los posibles conflictos de intereses entre varios clientes, y la necesidad pues, bueno, de evitar estos conflictos de intereses, y en todo caso pues, es también transparente
con los consumidores en caso de que existan este tipo de riesgos. Hay también pues, normas en cuanto a los incentivos, intentando pues, evitar que haya pues, esquemas de remuneración que no sean los apropiados, y también que exista transparencia de cara al consumidor en cuanto a la remuneración, y luego también requisitos sobre el análisis de idoneidad para la contratación de estos productos de inversión, para lo que también pues, los intermediarios tienen que recolectar información sobre el perfil del cliente, cuál es su grado de conocimiento, cuál es su experiencia con productos financieros y pues, bueno, determinar si, por ejemplo, hay determinados productos que por el grado de sofisticación que presentan, pues tienen unos riesgos que son muy difíciles de comprender para determinados consumidores que no tienen experiencia en el ámbito financiero. Luego tenemos un tercer nivel de normas pues ya mucho más detalladas, en concreto pues el reglamento de ejecución sobre el documento de información de productos de seguro y unas directrices de IOPA en materias de productos de inversión basados en seguros que se refieren a las ventas de ejecución, a aquellos supuestos de ventas que se realizan sin asesoramiento. Y en cuanto al documento estandarizado, pues es un documento para los seguros de no vida que establece pues una estructura común para que toda esta información precontractual que se da a los consumidores sobre los productos siga un determinado esquema. Está como muy detallado. Se trata de un documento que pues, incluso pues, el tamaño de la letra, los colores, los símbolos que se utilizan pues, están normalizados para facilitar la comprensión, para que sea un documento que sea atractivo, que sea fácil de leer por parte de los consumidores, que obtengan la información clave, que no pues, se vean sobrepasados por un montón de información que a lo mejor pues, no es tan relevante a la hora de contratar, y que también les permita comparar un producto con otro de una manera más fácil. Y junto con la normativa de distribución de seguros tenemos la normativa, pues el reglamento PRIIPs, que es para productos de inversión minorista vinculados y productos de inversión basados en seguros. En este caso, pues tenemos algo muy parecido al documento del que hablamos, es el KID Information Document, que es el documento con los datos fundamentales de los seguros de inversión. Y en esta normativa también se establecen importantes poderes de intervención para IOPA y para las autoridades nacionales, incluyendo pues, la posibilidad de restringir o de prohibir determinadas actividades o la comercialización de determinados productos. Es una herramienta pues notablemente efectiva para hacer frente a casos que sean pues, más flagrantes. Este es el marco normativo y ahora me gustaría hablarle un poco de la realidad del mercado de distribución de seguros en Europa. Y una de las tareas, porque bueno, las directivas ponen tareas para los supervisores nacionales, ponen tareas para el sector, también ponen tareas para los propios reguladores europeos. En el caso de IOPA tenemos unas cuantas tareas como consecuencia de la directiva de distribución, y una de ellas era la elaboración de un informe sobre la estructura de los mercados de intermediarios de seguros, que se hizo pues, en el año 2018. La idea es que al cabo de 2 años, en 2020, haremos pues, otra foto del mercado y ver cómo la directiva ha influido en la estructura del mercado y si se han producido cambios y en qué sentido. Como decía, pues los mercados europeos de distribución de seguros son muy diversos, y eso pues, ha hecho que la elaboración de este informe no sea nada fácil, porque incluso la información disponible por parte de las autoridades pues es muy distinta, muy diversa, y por eso cuando hablamos del número total de intermediarios registrados en el espacio económico europeo, pues ofrecemos 2 cifras, y es que pues tenemos hay pues más de 1 millón de intermediarios de seguros registrados en Europa. Hemos hecho también otro cálculo con algunos ajustes, excluyendo pues algunas cifras para la República Checa, para Alemania y para Italia, no tanto
por las diferencias, porque los números no reflejaban realmente las diferencias del propio mercado, sino más bien pues diferencias que se correspondían a la manera en que los intermediarios eran registrados por las distintas autoridades. Tenemos el ejemplo de la República Checa, donde una misma persona pues puede operar en distintas categorías y entonces pues las cifras totales reflejaban a una misma persona 2 o 3 veces en función de las licencias que tuviera, o el caso de Italia también es muy significativo, donde pues todos los empleados de las compañías aseguradoras o de los intermediarios de seguros que participan en los procesos de comercialización están registrados a nivel individual, aparte del registro general de la compañía para la que trabajan, con lo cual pues las cifras se distorsionaban con respecto a lo que ocurre en otros países. Pero como vemos, pues podemos hablar de más de medio millón de intermediarios de seguros registrados, y también una tendencia negativa en los últimos años, una tendencia que tiene también que ver con la siguiente, pues el siguiente diagrama que vemos más abajo en la diapositiva, la distinción entre personas físicas y personas jurídicas. Tenemos pues que el porcentaje de personas físicas es, por supuesto, mucho más elevado que el de personas jurídicas en el total de los registradores, pero de los intermediarios registrados, pero vemos como el porcentaje de las personas jurídicas es cada vez más importante. Si bien pues hay que decir que como vemos también en los otros gráficos, la situación es muy distinta según del estado de la Unión Europea en el que nos encontramos. Pues hay países en que la mayoría de los intermediarios pues son personas físicas, como puede ser Francia, Irlanda, Noruega, Suecia, y otros en los que son personas jurídicas, pues en el caso de España o de Italia. Y también tenemos incluso mercados en los que directamente no había información disponible. Es el caso, por ejemplo, de Reino Unido, donde no tenemos información sobre esto. Bueno, también tenemos información sobre cuáles son los canales de distribución en vida, con una presencia muy importante de bancas seguros, también lo que representan las ventas directas, y también pues una distribución en Europa de cuáles son los distintos modelos que predominan en cada uno de los estados, que, como digo, pues son muy diversos. Y con esta realidad, pues, ¿cuál es la estrategia de EIOPA para la supervisión de conducta de mercado? Pues tenemos dentro de la misión y de los objetivos de EIOPA está asegurar pues la transparencia, la simplicidad, la accesibilidad y la equidad en el mercado, promover un nivel adecuado y sólido de regulación y supervisión, el papel proactivo para una intervención temprana en relación con los riesgos que afecten a la protección de los consumidores, y fomentar pues la cooperación y la convergencia de los supervisores. Y en esta estrategia de EIOPA para la supervisión de conducta de mercado, que es una estrategia que se basa en los principios fundamentales de la supervisión basada en riesgo y una supervisión preventiva y proactiva, pues tenemos una serie de herramientas fundamentales, como son los informes de tendencia de consumo del consumidor, las revisiones temáticas, los indicadores de riesgo minorista o el control efectivo de mercado. En cuanto a los informes de tendencias del consumidor, pues son pues unos informes, ya llevamos 7 informes anuales publicados, en los que pues se recolectan datos de la propia información que disponemos del reporte de las entidades de Solvencia II, pero también se consulta a las autoridades nacionales, a la industria, asociaciones de consumidores. Y por ponerles el ejemplo del último que hemos publicado este año, el séptimo informe pues, de tendencias de consumo, pues tenemos información muy detallada sobre el mercado, tanto de vida como de no vida, la evolución que está teniendo. Tenemos un capítulo siempre reservado a innovación financiera, en los que se tratan pues muchos de los temas que hemos estado discutiendo estos días de fintech,
Big Data y demás. Hay también estadísticas sobre las quejas de los consumidores y hay también una parte muy interesante que son las actividades que las autoridades nacionales se están llevando a cabo en temas de protección al consumidor. Se realizan también revisiones temáticas, que son revisiones sobre determinados aspectos, los que, pues, en base a los conocimientos y en base a todo el análisis general del mercado, pues se considera que hay que hacer una revisión más detallada. Una de las últimas que tuvimos, pues, fue el de los incentivos y la remuneración a proveedores de servicios de gestión de activos y seguros. La semana pasada salió uno, justo después de enviar la presentación, uno sobre seguros de viaje, que es una de las cuestiones que había suscitado muchas discusiones. Habíamos visto, pues, las quejas, la evolución de las quejas y como consecuencia de este informe, pues, se han lanzado también una advertencia al sector asegurador europeo que trabaja en este tipo de productos de seguros de viaje para que ofrezcan seguros que realmente tengan un valor añadido para el consumidor, porque veíamos que hay una serie de productos que están como muy enfocados en su estrategia de comercialización en unos, pues, rendimientos muy altos para los intermediarios, unas comisiones muy altas, pero que al final el valor añadido que le dan al consumidor, pues, es muy poco. Pues junto con las revisiones temáticas tenemos también los indicadores de riesgo. Pues IOPA cuenta con una metodología de indicadores del riesgo minorista que intentan, pues, identificar, pues, posibles fuentes de perjuicio para los consumidores. Y hay que tener muy en cuenta, pues, bueno, que no todos los riesgos se pueden capturar en estos indicadores, que estos son una herramienta que hay que además analizar en su conjunto y con mucho cuidado. Pero bueno, pues tenemos indicadores como las quejas, que es, sin duda, cuando tenemos una queja, pues hay algún problema. Incluso cuando al final el asegurador sea el que tenga la razón. Hablaba, por ejemplo, ayer Alfonsina, en el caso de los seguros de agropecuarios, la importancia de la comunicación. Cuando efectivamente, pues, hay algo que no se tiene que pagar porque no está cubierto, pues no está cubierto. Pero cuando el asegurado no tiene la misma percepción, es que algo ha fallado, es que ha habido un problema de comunicación. Las comisiones, un elevado nivel de comisiones, como ocurría en el ejemplo que decía de los seguros de viaje, pues puede favorecer unas ventas agresivas y engañosas. Las primas, un incremento muy rápido de las primas también puede ser significativo y puede dar lugar a riesgos operacionales, ratios de siniestros, rescates y otros muchos indicadores. Y junto a esto, pues, el control efectivo del mercado, la necesidad de estar muy pendiente a cuáles son, pues, las evoluciones del mercado y las tendencias y riesgos potenciales y vulnerabilidades que puedan aparecer. Y, pues bueno, recientemente también hemos tenido una reflexión sobre el desarrollo de esta estrategia, y la idea, pues, es poner hincapié en la promoción de la convergencia supervisora, para que, pues bueno, ahí IOPA juega un papel muy importante para que todas las autoridades de supervisión de seguros en la Unión Europea, pues, sigan el mismo camino, y reforzar el control efectivo del mercado y la evaluación del riesgo de conducta. Y, pues, en ese último, ya solamente apuntar algo que ya había comentado José Pablo, es el documento que hemos publicado recientemente sobre el marco para la evaluación del riesgo de conducta a través del ciclo de vida del producto, y que, pues bueno, por la limitación de tiempo yo lo añadiría a la lista de lecturas recomendadas para el viaje de vuelta. Y, por supuesto, si tienen cualquier duda, cualquier comentario, estaré encantado de poder seguir discutiendo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas. Sin duda ha sido de gran importancia poder conocer cuál es la noción de los supervisores de mercados desarrollados,
como el caso de Estados Unidos y EIOPA, y también de qué es lo que estamos haciendo en mercados emergentes como el caso de Perú y Costa Rica. Evidentemente, ¿sí tenemos espacio para preguntas? Ok, bueno, aprovechando la oportunidad, hay un aspecto que a mí sí que me parece importante, que es parte de los retos que tiene el supervisor en esta materia es facilitar información al mercado y especialmente al consumidor. ¿Y esto por qué? Porque eso sí que tiene una incidencia directa en la decisión de consumo del consumidor. Creo que lo mencionó don Tomás, lo mencionó don Dim y también Jean en la presentación. Y sí quisiera saber un poco cuál es la noción expresamente de don Jim de don Dim y don Jean de la experiencia que tienen en mercados desarrollados en la publicación de ese tipo de información. Sí que sabemos que la ANAIC, por ejemplo, tiene una amplia capacidad, tiene sistemas de generación de estadística, y que el publicar esta información abiertamente al mercado sí que tiene una incidencia en el manejo, en el riesgo reputacional de las entidades. ¿Por qué? Porque hay un efecto directo en la decisión de consumo de los clientes. Eso desde el punto de vista de reclamaciones. Y el otro aspecto es en cuanto a información general sobre el tipo de productos que hay en el mercado, comparativa que el mismo supervisor, si tiene la posibilidad de facilitar, que también tiene una incidencia directa en el consumidor. Entonces me gustaría una breve reflexión de cada uno en ese sentido. No, no está. So for us, in our state, we publish anytime we have any administrative action. So if we fine a company, or we take some action against a company, or we revoke an intermediary's license, we publish the reasons for it and the circumstances around it. It certainly, some could argue that it potentially affects their reputation, but usually by the time we've got to the point that we're fining them or taking some sort of administrative effort, we've exhausted a whole host of conversations, etc. We do publish. We don't publish specific complaints unless we are seeing a significant situation where we're seeing multiple complaints. For example, one of the complaints we have in the property casualty arena has to do with agents taking funds from a client and commingling them with their own personal funds. So we will not only that obviously gets published when we revoke that agent's license, but then we will also at times put out press releases and bulletins, etc., talking about why that's inappropriate and what kinds of behavior consumers should expect to have. Y Lázaro, no sé si a nivel de Europa hay alguna experiencia en algunos de los mercados en cuanto a este tema de que se publique abiertamente información y qué impacto. Sería importante conocer esa visión si la tuvieron. Pues sí que hay mercados individuales en los que se hace una publicación de estadísticas incluso por compañías y teniendo en cuenta también el volumen de negocio, porque hay compañías con muchísimo negocio, es lógico que tengan muchas más quejas de los consumidores que compañías con un volumen más pequeño. Pero yo creo que además de ese riesgo reputacional, por supuesto, a nivel de compañía existe el riesgo reputacional a nivel de mercado, a nivel de todo el sector. Y en ese sentido también son muy relevantes las estadísticas, pues bueno, cuáles son las líneas de negocio. Hablaba del seguro de viaje, tuvimos también en el pasado algún análisis sobre los seguros de los teléfonos móviles que también estaban creando algún tipo de problemas de protección al consumidor, que yo creo que resulta tremendamente útil también como llamada de atención para la industria sobre cuáles son las cosas que hay que revisar. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, me dicen que ya no tenemos espacio para otra pregunta. Perdona, José Pablo, es que me parece interesante, Daniel, si pudieras comentarnos lo de la publicación de vehículos, de las pólizas de vehículos
los plazos de atención y demás que está haciendo Chile, creo que es que en este cae muy al punto y es un caso muy práctico que está haciendo ahorita Chile. No, perfecto. ¿Se escucha? Sí. Bueno, gracias, Tomás. En el caso chileno lo presentamos en alguna sala hace algunos meses atrás. Desarrollamos una aplicación a partir de un requerimiento a la industria, a las compañías que comercializan el seguro de daños de vehículos, donde las compañías nos tienen que reportar 2 veces al año los tiempos de demora que tienen en los talleres de reparación de vehículos, bajo ciertos parámetros que son básicamente desde que se genera el siniestro, hasta que el auto está entregado, desde que el auto ingresa al taller, hasta que está el informe final de liquidación y está susceptible de ser retirado el vehículo, bajo algunos parámetros también de daño, de magnitud del daño, y también del parámetro de deducible, del deducible que está asociado al producto de seguro. También en esa información ponemos a disposición toda la disponibilidad de talleres que tienen las compañías, desagregado a nivel de comuna. Y la información respecto de los vehículos es a nivel de modelo. Toda esta información, que fue un proceso largo de varios meses, con un trabajo bien importante de la industria que tuvo que y está en un proceso todavía de sistematizar la información que le reportan a ellos mismos de parte de los talleres para el control y seguimiento del flujo de los siniestros, se puso a disposición por primera vez del público en alrededor de mayo o junio, no recuerdo muy bien, como primer reporte. Y en ese informe, bueno, las personas pueden meterse al sitio web de la CMF, los invito a hacerlo, y pueden ver exactamente el vehículo que tengan, cuál es, dependiendo de la compañía, dependiendo del deducible que estimen pertinente y de la región o lugar donde viven, cuánto es más o menos el parámetro de tiempos de demora, dependiendo de la magnitud del daño que tienen las distintas compañías que ofrecen el seguro. Es bien relevante esta información, creo que fue un hito bien importante para abordar una problemática compleja que vivimos en el mercado local, que es precisamente este problema que tenemos de saturación de talleres, falta de capacidad de mano de obra calificada. Muchas de esas problemáticas no son de responsabilidad naturalmente de las compañías, pero sí desde la perspectiva de nosotros como reguladores nos parecía interesante que desde la perspectiva del seguro y del rol que nos corresponde entregar información al público pudiera tener la mayor cantidad de información posible las personas que toman su decisión de contratar un seguro. En la etapa que estamos ahora, que es la elaboración del segundo informe, porque ya tenemos la información que nos ha reportado la industria, estamos iniciando un trabajo con el sector privado para precisar algunos conceptos que yo creo que son, digamos, a medida que uno va elaborando el informe se va dando cuenta que hay que precisar y homogeneizar criterios para ver que, por ejemplo, qué entendemos con daños de determinada magnitud, a lo mejor hacer algunas precisiones por alguna gama de modelos de vehículos que tienen algún tratamiento particular. La verdad es que esto es un producto bien interesante desde el punto de vista de la información al público, muy utilizado también por los intermediarios de seguro para cumplir con el rol que les corresponde de ofrecer el mejor producto posible para sus clientes, así que los invito a ver esa aplicación que está en nuestro sitio web y encantado de poder colaborar y ir actualizando un poco cómo está el desarrollo de ese proceso en Chile. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Como reflexión final, creo que un aspecto importante resaltar, que lo mencionó también don Dime en la presentación, que es el reto que tiene el supervisor de poder integrar el tema de las nuevas tecnologías de manera eficiente en este proceso de análisis de información. En tanto eso se logre y podamos transmitir en tiempo real esa información al mercado, sí que podemos lograr avances más rápidos en la materia y que, como lo vimos en las presentaciones, los riesgos son múltiples en las distintas etapas del ciclo de vida del producto. Así que muchísimas gracias a todos. Sí, gracias. Invitarles, damas y caballeros, al coffee break y a 15 minutitos estamos de vuelta, por favor. Muchísimas gracias.
Gracias. Hay dos personas que salen del país y doña Melissa me está solicitando los datos de dos personas que creo que habían coordinado con la parte de su jefe para traslados. Si pueden trasladarse donde doña Melissa Molina para coordinar eso. Muchísimas gracias.